Al doctor Joseph Campos, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días. Hola Rodolfo, buenos días. Qué gusto, doctor. En principio, ¿qué le parece esta situación que estamos viviendo los peruanos de controversia entre el Congreso y el gobierno del presidente Vizcarra? Bueno, yo creo que primero es lamentable todo, ¿no? Yo de repente me permito discrepar amistosamente contigo porque yo creo que nada fue bueno para ellos. Ni esa modificación constitucional, que es inconstitucional y a su vez inconvencional, de no permitir la participación electoral de sentenciados en primera instancia, y menos aún la fórmula que salió del Congreso, que francamente ha querido establecer una paridad sobre algo que se ha maltratado en estos tiempos y que no se ha reconocido como frente a la pregunta de si la inmunidad parlamentaria tiene o no sentido en el Estado constitucional. Esa es la única pregunta que no se ha hecho. Lo único que sí se ha hecho es evaluar la inmunidad parlamentaria por los parlamentarios, cuando en realidad es una protección a la representación política, o sea, y no a la persona que ostente el cargo de congresista. Entonces, creo que le ha servido exactamente a lo que él quería, ¿no? Porque creo que hasta ahora el Congreso lo tenía replegado con las medidas que había adoptado, que no eran populares solamente, sino eran en algunos casos populistas, y tenía arrinconado al gobierno. Entonces este gobierno ha encontrado por fin una fórmula por la cual puede confrontar en la misma clave que lo hacía con el Congreso anterior, ¿no? Entonces, con lo cual las personas ya se pueden olvidar de un presidente que va a estar hablando solamente reportando de su gestión frente al coronavirus, sino que ahora va a tener su contendor que necesitaba en el Congreso de la República. Muy bien. Dos preguntas así concretas para respuestas también concretas. ¿Usted estaba a favor o en contra de la disolución del Congreso como ya la conocemos? Yo estaba en contra, siempre estaba en contra. En contra de la disolución del Congreso. Sí, perfecto. Yo estaba en contra no por los congresistas, ¿no? Yo creía que siempre era una mala decisión, porque la institucionalidad democrática no tenía una causa exacta que mereciera una decisión de esa envergadura. O sea, yo no tengo ninguna simpatía por cosa popular, nada por el estilo, sino que simplemente me parecía que era un gesto dramático que provocaba la posibilidad de lo que viste en debate. ¿Estamos con un Congreso mejor que el anterior? ¿No? Esa es una pregunta que la gente se hace y ciertamente creo que en parte es por el deterioro de Lo último que había en institucionalidad política se ha destruido el año pasado, este año. Vamos a la segunda pregunta. Le entendí, si no me corrige, que es inconstitucional el que no se permita la participación electoral de los sentenciados digamos, los que tienen sentencia condenatoria. En primera instancia, por supuesto que estoy en desacuerdo, por dos razones. El sistema interamericano y las propias sentencias del Tribunal Constitucional han establecido la instancia plural como un elemento central del debido proceso y de las garantías judiciales. Entonces, hay dos casos muy importantes, una por la Comisión y otra por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde expresamente se establece que la instancia plural debió ser. En el caso peruano fue la Comisión con el caso de Sale Uchis, ¿te acuerdas? Claro. Cuando no le permiten, y el Jurado Nacional de Elecciones que deciden instancia definitiva y única, el sistema interamericano te recomendó una reforma constitucional, la Comisión. En el caso de la Corte hay un caso Yatama contra Nicaragua, donde también dice que la instancia plural es un derecho fundamental. Entonces, lo que se está haciendo el día de hoy, porque suena bonito, ¿no?, es impedir que los sentenciados en primera instancia, porque nadie te habla, ahora ningún sentenciado con condena firme puede participar en este estado. Pero ahora lo que se quiere es evitar la revisión, ahorrarse la revisión, y ahora no solamente sea generado para determinados delitos, sino para todos, ¿no? Y además inclusive se ha prohibido como parte de la función administrativa a los sentenciados de primera instancia. Es una locura.
Realmente es una locura, eso es inconvencional por todos. Pero ¿por qué? Porque a mí, la verdad, usando un término que usábamos por los chiquillos en los años 70, me parece bacán, sobre todo considerando, Claro. considerando los contextos que estamos viviendo. Lo que pasa es que uno no regula estrictamente en base a la realidad, porque la realidad está, lo que hay que mejorar es la realidad. Las normas precisamente establecen garantías y derechos. Yo te digo lo siguiente, parte de la premisa de que solo los malos tienen una sentencia en primera instancia por cualquier delito. Y eso es mentira. Si fuera así, no habría instancia plural. 1. 2. Existen muchos perversos en el mundo que no tienen ni siquiera problemas, y son perversos, autoritarios, corruptos, venales, ¿no? Y nunca han sufrido un proceso. Por eso es que se hace una sola regla, para que el único que no pueda competir electoralmente es el que tiene una sentencia firme, ratificada en 2 instancias. Entonces, eso funciona como una garantía, porque errores muchísimos hay. Es más, la fórmula del deshacinamiento que se está desarrollando en estos tiempos es precisamente bajo la premisa de los excesos que se han tenido en el provocar prisiones preventivas, errores, etcétera. Entonces, mejor dejemos una sola fórmula simple, los que tengan sentencia firme. Si tiene sentencia firme, no participe. Que ya existe. Y dejemos de ser papás con los electores. Dejemos que el elector tenga responsabilidad. Y cada vez que tus televidentes, mi querido Rodolfo, sientan y tengan reacciones negativas contra un Congreso y digan, qué malo es este Congreso, entiendan que también ellos son parte del problema, porque la representación política nos representa. Claro, está clarísimo eso. Somos malos ciudadanos, entonces ¿para qué? Déjalo que elija, que se informe bien. Así es. No, que no sea... Vamos al segundo tema, antes que nos gane el tiempo, el asunto de la inmunidad parlamentaria que se ha eliminado, pero también se ha eliminado la inmunidad para todos quienes son elegidos popularmente. Es un exceso. De verdad, yo, como ves, no tengo mucha simpatía por el estilo del presidente, pero también entiendo por qué se le da una inmunidad como la que tenía el presidente. Lo que pasa es que las inmunidades y las prerrogativas están pensadas para que quien sea, quien pone cualquier nombre, que sea tu representante político, ¿no?, esté gestionando y trabajando tranquilamente, ¿no? Que no esté más tiempo en los juzgados, en la fiscalía, que en el Congreso. Y es que eso ocurre, o sea, en realidad las contingencias, y tú lo sabes porque tú eres un periodista político de amplia trayectoria, no existe ningún funcionario que más o menos haya tenido un arañón o un proceso armado en torno a este tema, porque es muy fácil denunciar. El problema está en que eso te genera una contingencia de la cual precisamente se le protege al parlamentario, se le protege al presidente. Es una barbaridad que con el defensor del pueblo se haya establecido además la posibilidad de deshacer el mandato con la misma forma como se eligió. O sea, a mí me puede caer bien o mal el defensor, el presidente, lo que fuere, pero entiendo el por qué se ponen las inmunidades, por qué se ponen las garantías, ¿no? Por ejemplo, esa inmunidad parlamentaria también tenía una fórmula complicada, ¿no? Porque le asignaba una competencia a la Corte Suprema para conocer los delitos de función, cuando eso nunca lo había tenido. Si uno tiene, como sin trabajo, resolución de la Corte Suprema en 1, 2, 3 años, imagínate cuando tenga que conocer la infinidad de denuncias que van a sufrir los políticos a propósito de la gestión. Vas a tener un político amedrentado, un político ocupado, un político gastando plata en abogados, etcétera, etcétera. Entonces, la política se va a empobrecer, porque la política va a ser de pocos, de los que pueden sostener, y finalmente, de los que finalmente no le interesa mucho más que tener el título de congresista. Insisto, va a estar más tiempo en fiscalía y en el Poder Judicial que en el Congreso. Y esta convocatoria, aunque de repente voy a ser redundante, esta convocatoria a un referéndum por parte del jefe de Estado con vistas a las elecciones generales del próximo año. Ya se frustró porque 2 cosas. Primero, lo que se va a referéndum son lo que se ha votado. Y lo que se ha votado en la reconsideración es ese múltiple retiro de inmunidades, ¿no?
que tiene dos problemas. Un problema material, por lo que ya expliqué, y el segundo es un problema formal. Esto debió merecer una discusión previa, un debate previo. Eso lo ha señalado el Tribunal Constitucional y lo señala la Constitución. Han sacado como conejo hechicera este proyecto que tiene ya no una norma como era hasta antes de la intervención del presidente de la República. Ahora tiene varias normas y eso tendría que ir al referéndum. Con lo cual... Pero necesariamente eso es lo que tiene que ir al referéndum que el presidente ha convocado, porque yo entiendo cuando lo escucho al presidente que el referéndum, la pregunta del referéndum del próximo año va a ser si usted está de acuerdo o no con eliminar la inmunidad parlamentaria. Dos cosas. La primera, esa era la pregunta que era posible antes de la reconsideración, antes del debate de ayer. Luego, el presidente no puede preguntar lo que él quiera para una reforma constitucional. La reforma constitucional, el referéndum de la reforma constitucional se hace sobre la norma aprobada y que no alcanzó los votos suficientes para ir a 2 legislaturas ordinarias. Él no puede preguntar las cosas porque él le dé la gana. Es lo que él tiene que estar gobernado por la Constitución. Lo que ha ocurrido ayer es que cuando él ha intervenido, el presidente Manuel Merino del Congreso ha presentado y ha hecho una sesión en reconsideración, ese proyecto de la mañana del domingo, que era de un solo artículo, ahora se ha convertido en un proyecto de varios artículos. Y si tiene que hacer un referéndum, se tiene que hacer sobre ese proyecto aprobado en reconsideración. Y es ahí donde ha muerto. Ha muerto hay muchas preguntas que hacer, y dos, se ha muerto porque en sí mismo lo que se ha aprobado ayer es inconstitucional, porque debió ser debatido antes de ser presentado y no ser en una reunión de portavoces, ¿no? De portavoces sin discusión, porque eso lo ha dicho el Tribunal Constitucional en más de una sentencia. La más importante es precisamente sobre la sentencia de la cuestión de confianza. Y ha establecido que no todos los proyectos se pueden exonerar de debate. Y este, por cierto, uno de ellos es reforma constitucional. Tiene que ser debatido. Y solamente uno de los artículos fue debatido, que es el de la inmunidad parlamentaria. Todo lo demás del defensor del pueblo, del presidente de la República, no ha merecido debate previo. Entonces es inconstitucional. Y como es inconstitucional por forma, en realidad ya no hay reforma constitucional. Esa es en buena cuenta la conclusión. No, pero ¿no tiene que pronunciarse sobre la inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional? Por supuesto. Claro. Pero eso ya es previsible. Ya. Si el tribunal ya lo ha establecido. Salvo que todos se hagan lo de costado y no presenten el tribunal. Pero lo que va a ocurrir es que no faltará un gremio, un colegio de abogados, etcétera, que presente la inconstitucionalidad de esta reforma que de verdad, ayer lo que se ha hecho es que uno sacó la chaveta, el presidente sacó la chaveta. Y el otro sacó la pistola. También sacó la pistola. La locura. Así no se hace derecho constitucional. Claro, ¿no? De acuerdo. Perfecto, ha sido muy amable Joseph Campos. Bueno, no es la primera vez que, digamos, entramos en controversia. Yo no estoy de acuerdo con algunas de las cosas que ha dicho, pero ya tenemos años de amistad y de intercambiar ideas. Sí, claro. Ha sido muy amable. Gracias, Rodolfo. Un fuerte abrazo y siempre a tu disposición. Muchas gracias. Muchas gracias a Joseph Campos.